En este video vamos a ver qué son las razones trigonométricas y algunos ejemplos de dónde podríamos utilizarlas o para qué podríamos utilizarlas. Bueno, primero aquí tenemos esta parte, ¿no? Que dice que son razones. Sabemos que las razones pues es cuando hacemos una comparación, ¿no? Por ejemplo, decir que en un salón hay, no sé, 30 niñas y 27 niños. Eso lo podemos nosotros representar en forma de razón o como una razón si simplemente ponemos, no sé, que hay 27 niños y 30 niñas. De esta forma ya lo representamos como una razón, como una comparación de cuántos habría entre uno y otro, ¿no? Entonces, de esa misma manera, las razones trigonométricas es una comparación, se representa en forma de cociente, como se le llama, que es una como división, como fracción. Y dentro de esas razones, pues hay tres que son las básicas que utilizamos, pero de ahí podemos sacar más, ¿no? Las razones trigonométricas hacen referencia o son las que conocemos como seno, coseno, tangente, que son las más comunes, las que ya conocemos. Y esas tres funciones trigonométricas las podemos agregar, ¿no? En lugar de poner seno, pues simplemente ponemos sen. En lugar de coseno, pues ponemos cos. Y en lugar de tangente, podemos poner tan solamente o tg. Bueno, tenemos estas tres funciones trigonométricas y estas que estamos viendo aquí, a la hora de trabajarlo así como razones trigonométricas, se aplican específicamente a este tipo de triángulos. ¿Qué tipo de triángulo es? Vemos que aquí tiene un cuadrito. Eso significa que tiene un ángulo recto, por tanto, pues es un ángulo de 90 grados. Entonces es un triángulo rectángulo. Las razones trigonométricas las trabajamos siempre en triángulos rectángulos. Ahora, decíamos que las razones trigonométricas es como cualquier otro tipo de razones que podemos ver en otras partes, pero aplicadas aquí. Por ejemplo, ya conocíamos también en otros ejercicios el teorema de Pitágoras, A, B y C, donde el teorema de Pitágoras nos habla de las relaciones que hay entre estos ángulos, que se resume en esta expresión. Eso es lo que nos dice el teorema de Pitágoras, nos relaciona todos estos lados. En el caso de las razones trigonométricas también nos relaciona los tres lados, pero también toma en cuenta los ángulos. Y dependiendo de los ángulos, de qué ángulo tomemos, es como se van a escribir. Por ejemplo, aquí tenemos este ángulo, sabemos que el ángulo pues es la abertura que va a haber. Entonces aquí tenemos este ángulo, vamos a comenzar a trabajar con este que es el ángulo alfa. Entonces, ¿cómo es que se escriben estas razones trigonométricas? Bueno, en el caso de la razón trigonométrica para el seno, vamos a ponerlo como seno de alfa, ese lo representaríamos así. Eso es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Y aquí ya comenzamos a hablar de términos que cambian un poquito, ¿no? Porque la hipotenusa siempre es el lado que está opuesto al ángulo recto. Entonces está el ángulo recto, el que está aquí opuesto a ese ángulo, pues es la hipotenusa. El que no está en ninguno de los lados con el que se forma el ángulo recto. Ahora, los catetos son los que forman el ángulo recto. Y dentro de esos catetos va a haber un cateto opuesto y un cateto adyacente. Y eso va a depender del ángulo que tomemos en cuenta. Por ejemplo, ahorita que estamos trabajando con este, voy a poner de otro color este que está acá para que nos quede diferente. Con el ángulo alfa, alfa es este que está aquí. Para este, el cateto opuesto, ¿cuál sería? Pues el que está opuesto a él, el que está más lejos.
y lo vamos a representar como CO para abreviarlo. Por eso está así. Y el cateto adyacente es el que está cerquita, el que está pegado a ese ángulo. Ese es el cateto adyacente. Siempre el adyacente es el que está pegado al ángulo. Y ese lo vamos a representar como CA. Ahí está. Y la hipotenusa lo vamos a abreviar como HI. Listo. Entonces, ya viendo esto, ¿qué significa el seno de alfa? El seno de este ángulo que está aquí, lo podemos representar como esto, como la división del cateto opuesto entre la hipotenusa. Y eso es la razón trigonométrica. Esa es una de las razones trigonométricas. Y así como esas, tenemos más. Tenemos también el coseno del ángulo, en este caso alfa, que sería el cateto adyacente entre hipotenusa. Voy a poner con este mismo color el que está acá arriba, para que se vea un poquito más. Ahí está. Entonces ya vemos que el coseno es la división, el coseno del ángulo es la división del cateto adyacente, o sea, el que está pegadito, todo este lado, entre la hipotenusa, que es el que está acá, y el seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Ahora tenemos la tangente del ángulo. En ese caso es con los dos catetos, que es el opuesto entre la adyacente. Entonces vemos aquí una razón: cateto opuesto entre hipotenusa, cateto adyacente entre hipotenusa y cateto opuesto entre cateto adyacente. Esas son las tres razones trigonométricas, las principales con las que trabajamos. Sin embargo, no son las únicas que tenemos. Tenemos otras, que es la cosecante, tenemos secante y tenemos cotangente. Tenemos esas tres. Y esas son razones trigonométricas que son recíprocas a estas. Es otra forma en que las podemos representar. Y, por ejemplo, ¿cuál sería la razón trigonométrica del cosecante del ángulo? Pues en este caso sería hipotenusa entre cateto opuesto. Si nos fijamos entre esta y esta, hay mucha similitud. No es que aquí está abajo la hipotenusa, acá está arriba, aquí está abajo el cateto opuesto y acá está arriba. Vemos entonces que el inverso del seno viene siendo la cosecante. Y así vamos a ir viendo los otros. En el caso de la secante, pues sería algo parecido a lo que vimos arriba, sería hipotenusa entre cateto adyacente, y este es el inverso del coseno. Tenemos también la cotangente, que en ese caso es el inverso de la tangente, que es cateto adyacente entre cateto opuesto. Entonces vemos que tenemos 6 razones trigonométricas. Ya dependerá de la situación donde estemos para ver cuál vamos a utilizar. Sin embargo, las 3 básicas, seno, coseno y tangente, son las que comúnmente vamos a usar. Ahora, si nosotros nos dijeran, bueno, pues de ese triángulo que está ahí, escríbeme cómo sería la razón trigonométrica del coseno, por ejemplo, de alfa, pues sería coseno de alfa. ¿Cómo lo representaríamos? En este caso, el coseno ya vemos que es cateto adyacente, es este que está acá. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? El valor de B. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? El valor de C. Entonces, ahí ya lo representaríamos la razón dependiendo de los valores que tenga. Ahora, voy a borrar esa parte y vamos a ver algunos ejemplos poniéndoles valores. Ahí está. Bueno. Por ejemplo, vamos a ver.
Vamos a suponer que la letra A vale 3, la letra B vale 4 y la letra C vale 5. Ahí tenemos ya valores para este lado y para este lado. Vamos a ver cómo se calcularía el seno de alfa. Vamos a ver cómo lo pondríamos. Sería seno de alfa. ¿A cuánto equivale? Es cateto opuesto. El cateto opuesto para alfa es este que está acá. Entonces sería 3. Y eso se va a dividir entre la hipotenusa, que es este que está acá, vale 5. Ahí lo tenemos. Entonces el seno de alfa sería 3 entre 5. Y esa división pues, nos da 0.6. Con eso ya tenemos lo que vale el seno de alfa. Entonces vemos que las razones trigonométricas no es tan complicado siempre y cuando identifiquemos cuál es el ángulo con el que vamos a trabajar. En este caso, el seno de alfa es su cateto opuesto y este es su cateto adyacente. Pero aquí tenemos dos ángulos. ¿Qué pasaría si lo que queremos hacer no es trabajar con el seno de alfa, sino con el seno de beta, que sería el otro ángulo? Ahí está. Todo va a depender del ángulo con el que vayamos a trabajar. Si trabajamos con alfa, este es el opuesto y este es el adyacente. La hipotenusa es igual, no importa el ángulo que tomemos. Pero si tomamos en lugar de este ángulo, tomamos este que está acá, el ángulo beta, ahí cambiaría. ¿Por qué? Porque este ángulo, para este ángulo el cateto opuesto sería este que está acá. Entonces lo voy a poner con azul. Ahí está, lo puse en azul para que sea igual que este y en morado ese que está acá. Entonces, si este es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente. Ahí está. Entonces, como les comento, siempre va a depender del ángulo que tomemos. Si tomamos este ángulo, este va a ser el opuesto y este el adyacente. Si tomamos este ángulo, el de acá va a ser el opuesto y este el adyacente. Y vamos a ver cómo quedaría esto que está aquí. Entonces, aquí cómo sería. Para beta, el cateto opuesto es este. Entonces, seno del ángulo es cateto opuesto, vale 4. Y la hipotenusa sigue siendo la misma, sería 5. Entonces, para el seno de beta, tomaríamos esos lados, sería 4 entre 5, 0.8. Y vemos cómo cambia. ¿Por qué? Porque son diferentes las dimensiones, es otro ángulo, entonces sigue siendo el seno, pero el ángulo es el que cambió y eso hizo que tomáramos ahora diferentes los catetos. Ahora, ¿qué sucedería si queremos hacer la tangente? Vamos a ver. Tangente de alfa. Alfa es este ángulo, por tanto, este es el opuesto y este es el adyacente. Entonces, ¿qué va a suceder? Es cateto opuesto entre adyacente. El opuesto a este ángulo es 3 y el adyacente es 4. Por tanto, su resultado es 0.75. Ahí está. Entonces ya sabemos que el tangente de alfa de este ángulo es 0.75 y vamos a ver cuánto sería tangente de beta. En este caso sigue siendo cateto opuesto entre cateto adyacente, pero va a ser el opuesto de este ángulo que es 4 y el adyacente de este ángulo que es 3. Aquí el resultado sería 1.33333. Y vemos entonces que así es como se identifica cada una de las partes a la hora de utilizar las razones trigonométricas. Simplemente lo principal es que debemos saber que este se aplica solamente a triángulos rectángulos y una vez que sepamos eso tenemos que identificar cuál es el ángulo con el que vamos a trabajar y comenzar a identificar los catetos. Ahora, este tipo de razones
Nos puede servir en muchas situaciones donde queramos obtener algún valor que no conocemos. Vamos a borrar todo lo que tenemos ahí y vamos a utilizarlo. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos este triángulo rectángulo donde aquí vale 5, este vale 10 y este ángulo que está aquí vale 60, tiene una apertura de 60 grados. ¿Qué va a suceder con eso? Si nos dicen, oye, necesito que me calcules cuánto mide este lado que está acá. Aquí hay dos formas. Una, si nosotros conocemos dos lados, podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Pero vamos a ver qué pasaría si no conocemos que este lado vale 10. Si no supiésemos que este vale 10, solamente tenemos uno de sus catetos. ¿Qué pasaría con eso? Bueno, en este caso tendríamos que ver qué razón trigonométrica es la que podemos utilizar. Por ejemplo, en este caso podemos agarrar, bueno, incluso podría no ser 10 este de acá, ¿no? Vamos a dejarlo simplemente como que sabemos que este vale 5 y este ángulo vale 60. ¿Qué vamos a hacer? Para este ángulo vamos a identificar las partes que tenemos. La hipotenusa siempre es el que está opuesto, entonces esta es la hipotenusa, este es el opuesto, cateto opuesto, por tanto este va a ser el adyacente. ¿Qué queremos conocer? Vamos a intentar conocer el cateto adyacente. Si quisiésemos conocer el cateto adyacente, necesitamos alguna de estas razones trigonométricas que incluya el ángulo, que todas incluyen un ángulo, y que incluya el cateto opuesto, porque es el único dato que tenemos aparte del ángulo. El cateto opuesto lo incluye este, y si queremos el cateto adyacente, pues tendría que ser esta razón trigonométrica la que usaríamos, que es la que incluye ángulo, cateto opuesto y cateto adyacente. Vamos a escribirlo acá. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Cuál es el que queremos conocer? Este que está aquí, cateto adyacente, porque el opuesto ya lo conocemos, vale 5. Entonces, para despejar esto, vamos a pasar este que está dividiendo para acá y va a multiplicar cateto adyacente por tangente del ángulo es igual a cateto opuesto. ¿Qué nos falta? Quitar este de aquí, no lo queremos aquí. Entonces, de multiplicarse, vamos a posar este acá, va a quedar dividiendo, va a ser cateto adyacente igual a cateto opuesto entre tangente del ángulo. Bien, aquí dejamos solo el cateto adyacente y pasamos de esto a esto que está acá. ¿Cómo lo vamos a usar? Bueno, el cateto adyacente no lo conocemos, lo voy a escribir aquí, pero conocemos el cateto opuesto, que vale 5, ahí está, y tangente del ángulo lo podemos calcular, sería tangente de 60. ¿Cuánto vale esa tangente de 60? Bueno, para ese caso es muy sencillo, simplemente tomamos una calculadora, ponemos tangente, ponemos 60, presionamos igual y ahí tenemos el valor, es 1.73. Entonces, todo esto sería igual a 5 entre 1.73. ¿Qué va a suceder? Que con eso ya vamos a saber que el cateto adyacente va a ser una división de 5 entre 1.73, que es 2.89. Entonces, este lado que está aquí vale 2.89. Y vemos entonces que con tener un ángulo y cualquiera de los lados podemos obtener los demás. Esa es una de las maneras en que nosotros podemos utilizar las razones trigonométricas, ya sea obtener algún ángulo o obtener alguno de los lados que no conocemos. Y que necesitamos solamente dos valores, que es un ángulo y un lado. Vamos a ver otro ejemplo.
Vamos a suponer que ahora el valor que conocemos es el de aquí, que vale 8. Esta es la hipotenusa. Siempre la hipotenusa es el que está opuesto al ángulo recto, que es el que vale 90 grados, y lo representamos con este cuadrito. Entonces, si ese vale 8 y nosotros sabemos que la de aquí vale 35 grados, tiene esa abertura de 35 grados, entonces ya podemos obtener este lado y este lado, porque simplemente necesitamos dos valores, un ángulo y cualquiera de los lados para poder calcular lo demás del triángulo. Entonces, para este caso, si nosotros quisiésemos conocer cuánto vale el cateto opuesto, este que está acá, lo podemos hacer. ¿Cuál sería el adyacente? El otro que está pegadito al ángulo, ¿no? Si queremos entonces, tenemos que buscar alguna razón trigonométrica que involucre el lado que ya tenemos, el que conocemos, en este caso es hipotenusa, y el que queremos conocer. Entonces, uno que involucre hipotenusa y cateto opuesto es el primero. Cateto opuesto, hipotenusa, que es el seno. Entonces, es esa razón trigonométrica, seno del ángulo, el que nos sirve, que es cateto opuesto entre hipotenusa. Y si nosotros queremos saber cuánto vale el cateto opuesto, pues hay que despejarlo, dejarlo solo. Entonces vamos a quitar esta hipotenusa que está dividiendo aquí y nos quedaría de esta forma. Hipotenusa multiplicando al seno del ángulo, eso nos va a dar el cateto opuesto. Ahora, si no se ve de una manera que nos agrade, lo podemos poner también así, es igual, cateto opuesto igual a hipotenusa por seno del ángulo. Entonces ahí ya lo tenemos, es lo mismo, simplemente lo escribimos volteado, no pasa absolutamente nada. Ahora, si nosotros queremos saber cuánto vale, simplemente sustituimos aquí, sería cateto opuesto igual a hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 8. Ahí está. Y eso lo vamos a multiplicar por el seno del ángulo, en este caso el ángulo que estamos trabajando, es este que está aquí de 35 grados. Ahí está, 35 grados. ¿Qué sigue en esto? Pues va a ser 8, que va a multiplicar a lo que nos dé del seno de 35 grados. ¿Cómo le vamos a hacer? Agarramos la calculadora, aplastamos esta tecla que dice sin, que es seno, y vamos a poner 35, que son los 35 grados, picamos igual, y ahí está, es 0.57. Entonces, este seno de 35 es igual a 0.57. Por tanto, este cateto opuesto, vamos a saber cuánto vale al multiplicar esos dos. 8 por 0.57 nos da 4.58. Y con eso ya sabemos cuánto vale este que está aquí. Cuánto vale el cateto opuesto si nosotros utilizamos este ángulo y la hipotenusa. De igual manera se puede hacer con el coseno del ángulo para obtener el valor del cateto adyacente. Pero vamos a ver un ejemplo donde lo que vamos a obtener no va a ser el valor de alguno de los lados, sino cuánto vale alguno de los ángulos. Ahora, si tuviésemos este triángulo, vamos a poner que este lado que está aquí valga 3, este valga 4 y que este valga 5. Ahí está, tenemos un triángulo rectángulo, conocemos sus tres lados, pero solamente conocemos este ángulo que sabemos que siempre vale 90, entonces estos dos que están aquí no los conocemos, pero podemos utilizar las razones trigonométricas para conocerlos. Por ejemplo, si nosotros queremos saber cuánto vale este ángulo que está aquí, podemos utilizar cualquiera de las razones trigonométricas. En este caso, decimos que cualquiera porque tenemos los tres lados, ¿no? Sabemos cuánto valen todos. Y, por ejemplo, aquí podemos utilizar la de tangente.
Y sería de esta manera, ¿no? Aquí está tangente del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Aquí está el ángulo, ese ángulo lo podemos despejar y este que está multiplicando pasa dividiendo y sería, queda dividiendo 1 entre tangente por cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces aquí es el inverso de la tangente lo que vamos a sacar. Por tanto, de aquí es de donde sale eso, donde lo representan de esta manera, el tangente inverso. Es por eso, ¿no? Porque queda abajo, tangente inverso de cateto opuesto entre cateto adyacente. Y así es como podemos saber cuánto vale este ángulo. Vamos a hacerlo. Eso también lo pueden ver representado de esta manera, ¿no? Como el arco tangente de cateto opuesto entre cateto adyacente. Depende del libro que utilicen, del autor que estén revisando, lo pueden ver como arco tangente o tangente inverso. Pero bueno, vamos a dejarlo nosotros de esta manera, como tangente inverso, para que no nos haga más bulto aquí en el pizarrón. Entonces, ¿cómo vamos a obtener el valor de ese ángulo? Sería tangente inverso de cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Cuál es el opuesto? Bueno, primero identificamos cuál es el ángulo. Este es el ángulo y para este ángulo el opuesto es este que está acá, entonces sería 3. Y entre el adyacente, aquí está, que es 4. Ahí lo tenemos. Entonces lo primero que vamos a hacer es esto, ¿no? Identificar cuál es el ángulo, cuál es su cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente. Y los escribimos aquí. El opuesto aquí está, es 3, y el adyacente es el que está cerquita, que es 4. Vamos a seguir. Voy a cambiar de color. Tangente inverso. ¿De cuánto? Aquí tenemos que hacer esta división. 3 entre 4, ¿cuánto es? 0.75. Listo. Ya sabemos cuánto vale esta división. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, para poder calcular ese ángulo vamos a agarrar la calculadora, vamos a poner Shift y donde dice tan, que es tangente, y ahí está, tangente menos 1, eso es tangente inverso, y ya ponen el valor que les dio, 0.75. Y ya tenemos entonces que el valor de ese ángulo es de 36.86 grados. Ya lo podemos poner aquí. Ahí está. 36.86, que es este que está acá. Listo. Entonces vemos que podemos también calcular cuánto vale alguno de los ángulos, o simplemente si tenemos un lado y un ángulo podemos calcular los demás que nos faltan.